Hola a todos, yo como siempre soy Blades para Historia y sé cosas. Y este gigante monstruosamente grande es la Colt Walker. La Colt Walker tiene dos récords muy interesantes. El primer récord es que literalmente fue la pistola más poderosa jamás utilizada por el hombre. Hasta la llegada de un calibre potente como el .357 Magnum, esta durante casi 100 años fue el arma más poderosa en absoluto jamás utilizada por un ejército. Obviamente me refiero a un arma corta y eso es fascinante porque es ridículamente potente. La segunda cosa, esta 1847, obviamente es una reproducción moderna de Over-T, ya que estas armas son muy raras. Este revólver le dio una segunda vida al primer intento fallido, ojo, de Colt de producir un revólver y venderlo en el mercado. Esta fue el arma que demostró a los Estados Unidos y a todo el mundo que el concepto mismo del revólver en el ámbito marcial tenía sentido. Y si hay un tercer récord que quiero contarles, es que esta arma, o más bien el original, es la más cara jamás vendida en la historia. De hecho, una de estas originales, producida solamente en 1100 ejemplares con el empaque original, fue vendida en una subasta hace algunos años por la cifra de $1.840.000. Movamos la cámara y vayamos al estudio, porque quiero contarles la historia de esta arma tan interesante, que es un poco la historia de cómo Samuel Colt y sus revólveres entraron con fuerza casi en el mundo y en la historia de las armas. Para contar la historia de la Colt Walker, obviamente tenemos que hablar de Samuel Colt. Tal vez es la primera vez que analizamos más la biografía de este personaje en este canal. Samuel Colt nació en 1814 en Connecticut, hijo de un agricultor que se mudó a la ciudad para ser comerciante. Primero esclavos, luego telas. El abuelo materno fue oficial del ejército estadounidense en la Guerra de Independencia Americana. Y el joven Samuel Colt recibirá de él una pistola de chispa de un solo tiro. Colt quedará huérfano de madre siendo muy joven. A los 6 años su madre morirá de tuberculosis. 2 años después su padre se volverá a casar. El resto de la numerosa familia de Colt tiene un destino trágico. Colt tuvo 3 hermanas, todas murieron. Una en la infancia, otra a los 19 años por tuberculosis, y la última se suicidó. También tendrá 3 hermanos. Aquí el destino fue un poco mejor, porque uno se convertirá en abogado y el otro en comerciante. Sin embargo, el tercero será condenado a muerte por homicidio y se suicidará en la celda antes de que se ejecute la sentencia. Digamos. Por cierto, el caso fue un hecho de crónica roja, extremadamente famoso en esa época. Tan famoso que incluso Edgar Allan Poe se inspiró en este caso para escribir una de sus 2 historias. Samuel Colt es un personaje, pero su hermano John Colt también merece una película. A los 11 años lo mandan a trabajar en una granja. Ahí se interesará especialmente en una enciclopedia que pertenecía al dueño. La estudiará con avidez y se interesará en muchísimos aspectos técnicos diferentes. Contaba que fue ahí, leyendo esa enciclopedia y con la pistola de un solo tiro de su abuelo, cuando se interesó por primera vez en el diseño de armas de fuego. Pequeño paréntesis importante, la historia de Colt debe tomarse con cautela, ya que la fuente principal es él mismo. Y él era un poco hablador, inventaba historias, engaños, leyendas, y era muy fácil que demandara para defender esas historias. A los 15 años irá a trabajar en la fábrica textil de su padre, donde aprenderá a usar y pensar en una serie de máquinas. También le fascinaban los explosivos, con los que causará más de un desastre. Además, será expulsado del internado al que su padre lo envió para terminar su educación por incendiar un edificio. A petición del propio Samuel, su padre aceptará que él vaya a estudiar el arte de ser marinero de navegación y será aceptado como cadete. En La Corvo la leyenda, contada por el propio Colt, dice que fue precisamente en La Corvo donde vio el cabrestante para levantar y se inspiró en ese cabrestante para crear un revólver. Sabemos casi con certeza que esta historia es falsa. Primero porque el barco se detuvo en Londres y Colt visitó la Torre de Londres, donde se conservaban algunas protorevólveres artesanales. Y sabemos que más adelante en su vida Colt adquirió uno de estos revólveres. Probablemente para ocultar el hecho de que no podría obtener la patente de su arma, pero esa es otra historia completamente diferente. Segundo, más importante, ya mencionamos esta historia. En el barco donde él estaba había un oficial de la Compañía de las Indias, una organización que para sus oficiales había comprado una serie de revólveres de Collier. Si no saben de qué estoy hablando, hagan clic en la esquina superior derecha para ver esa historia. También porque Colt basa fuertemente su trabajo en los revólveres de Collier.
Al regresar de este viaje, durante la navegación, Colt hizo un modelo de un arma rotatoria en madera. En 1832 regresará a Estados Unidos para trabajar de nuevo en la empresa de su padre y buscar financiamiento para sus proyectos. Sin embargo, su padre no apoyaba sus experimentos, así que Colt decidió independizarse para conseguir dinero. Y prácticamente se independizó, actuando como fenómeno de feria. En la empresa de su padre había un químico. Esta persona era necesaria precisamente para trabajar con ciertas sustancias relacionadas con los tejidos, básicamente para teñirlos correctamente. Y de este químico había aprendido sobre la existencia de un gas que hace reír. Obviamente estoy hablando del óxido nitroso Colt. Se hizo un laboratorio portátil, viajó a Estados Unidos y Canadá en las ferias, haciendo que la gente inhalara el gas. Y este espectáculo ambulante era el del famoso Dr. Colt de Nueva York, Londres y Calcuta, presentándose como este personaje extravagante que hacía que la gente inhalara, de hecho, droga. Viajando por Estados Unidos junto con otro personaje, preparará un espectáculo inspirado en la Divina Comedia, ya que él es bueno con los explosivos y esas cosas. Preparará efectos especiales y fuegos artificiales para este espectáculo itinerante, lo que le permitirá hacer algunos amigos y ganar algo de dinero. Finalmente consiguió de un amigo otro préstamo de $300, que serían $11,000 de hoy. Comenzó a trabajar en serio en su idea del revólver, aunque realmente no podía construirlo. Al tener las herramientas necesarias y la infraestructura adecuada, acudirá a un tal Juan Patterson para la construcción de los prototipos. En 1835 irá a Inglaterra para patentar este invento, patente que también registrará en Estados Unidos en 1836. Colt, a pesar de defender con uñas y dientes su propia patente, su propio producto, nunca afirmó haber inventado el revólver. Su patente, de hecho, cubre varios puntos. El primer punto, que es lo que podemos llamar la simulación, que probablemente ni siquiera él inventó en sentido estricto. ¿Recuerdan la Torre de Londres? Era un revólver del 1600 de chispa que hacía lo mismo. Pero sobre todo va a patentar una serie de características productivas porque Colt estaba muy enfocado en la producción y en la intercambiabilidad de las piezas. Y esa es la verdadera razón por la que a la larga, sobre todo como veremos, Colt tuvo éxito. La idea de una pistola de tambor existía desde hacía mucho tiempo, pero la idea de producirla de manera intercambiable y en masa, bueno, solo Colt lo había logrado. Sin embargo, la primera empresa de Colt con Patterson no duró mucho. A pesar de que su primo Sheldon Colt, que tenía una serie de conexiones políticas, le permitió demostrar el revólver al presidente Andrew Jackson y vender algunos ejemplares de carabina a la milicia de Florida, la empresa terminaría fracasando. Las pocas pistolas de esa época, conocidas colectivamente como Colt Patterson, aunque en realidad son muchos modelos diferentes, hoy en día son extremadamente raras y valiosas. Tras el fracaso de la empresa, Colt irá a trabajar para otro Samuel, muy famoso, Samuel Morse, el padre del telégrafo. Trabajó mucho en ese invento, pero no olvidó su gran pasión, es decir, las armas de fuego. De manera sencilla, en 1842 presentó al ejército estadounidense un cartucho para mosquete que utilizaba papel de aluminio, por lo que era impermeable. El cambio clave ocurrió en 1847 durante la guerra entre Estados Unidos y México. Estados Unidos que obviamente todavía no tiene la forma que tiene hoy en día. A menudo, en el lejano oeste, las fronteras no estaban claramente definidas. Texas, que unos 10 años antes se había separado de México y había obtenido la independencia, aceptó la anexión por parte de Estados Unidos, convirtiéndose en uno de los estados americanos. México disputaba esta anexión y sobre todo disputaba la frontera con Texas y por lo tanto ahora con Estados Unidos. La frontera debía seguir el río Bravo, solo que los mapas y el conocimiento de esas zonas eran tan escasos que Estados Unidos y los mexicanos no estaban de acuerdo sobre cuál río, sobre cómo era el río Bravo. Los mexicanos lo ubicaban más al norte y los estadounidenses más al sur. Es justamente en este contexto que en enero de 1847 Colt conoce a Samuel Walker. Samuel Walker ya había tenido experiencia con los revólveres de Colt. De hecho, esos fusiles vendidos a la milicia de Florida fueron usados contra los indios Seminola por un número limitado de soldados, entre ellos Samuel Walker. Samuel Walker vio el gran potencial militar de esta arma. Fue el primero en interesarse de verdad y vio el enorme potencial. En particular, cuando durante este enfrentamiento con los indios, 15 soldados armados con estos rifles Colt Patterson no tuvieron ningún problema para rechazar a unos 70 indios.
Walker, no obstante, quería cambios. Walker quería que el arma fuera mucho más potente, que pudiera detener sin problemas a un hombre y a un caballo, incluso que fuera más grande y tuviera 6 disparos, y quería que todo eso estuviera integrado en el arma. Una forma de recargarla. Ahora hablamos de revólveres de avancarga. Y la recarga de la Colt Patterson requería quitar completamente el cilindro, una operación bastante difícil. Después de diseñar estas modificaciones, Colt hizo una sociedad con Eli Whitney Blake, otro inventor, sobrino de otro famosísimo inventor estadounidense, Eli Whitney. Sin Blake, construyeron 1000 revólveres para los Texas Rangers y otros 100 para el mercado comercial, así que un total de 1100. Esta arma será un nuevo comienzo para Colt, pues pronto habrá nuevos modelos y contratos. Pero esa es otra historia, para otra ocasión. Movamos la cámara, veamos de cerca exactamente qué se hizo. Para la que luego será llamada la Colt Walker. Echemos un vistazo a esta estupenda Colt Walker, obviamente la reproducción de Uberti. Tenemos esta gran funda. En teoría la caballería debería usarla con cinturón. Obviamente recalcamos nuevamente que esta es un arma principalmente de caballería. Durante la prueba de fuego veremos que no es fácil ni rápida de cargar. También porque estas armas eran utilizadas a corta distancia por la caballería para autodefensa. Casi, podríamos decir entre comillas. Era, paradójicamente, un arma más defensiva que ofensiva. También porque para el ataque, sobre todo en esa época, en la primera mitad del siglo XIX se prefería el arma blanca. Tendencialmente, incluso de manera deficiente, la caballería napoleónica a menudo tenía pistolas, pero prefería el arma blanca. En lo que respecta al ataque, esta en cambio es un arma, paradójicamente, puramente de defensa. Aunque es contraintuitivo, especialmente para quienes estamos acostumbrados a un uso más moderno de armas de fuego. Quisiera que apreciaran lo grande que es esta arma. Esta es mi mano. Como bien saben, soy una persona bastante grande, pero esta pistola es gigantesca. Es literalmente una de las armas cortas más grandes con las que he tratado. No estoy exagerando. Iniciemos el recorrido observando las inscripciones y grabados, notando primero la inscripción Estados Unidos 1847. Luego, en el tambor del arma se ve un poco mal. Veamos si puedo mostrárselos a contraluz. Está escrito Model United States Mounted Rifle, United States Mounted Rifle, porque repetimos, esta era un arma principalmente para la caballería tejana, que en ese momento ya había sido anexada por los Estados Unidos. Las otras marcas como los números de serie y la prueba del banco italiano son parte de la reproducción moderna. También porque, como dijimos, esta pistola es extremadamente rara, original y condenadamente cara. Es el arma corta más cara jamás vendida en la historia de las armas cortas. Así que están llenas de historia y son extremadamente buscadas por los aficionados. En la parte trasera del arma vemos una empuñadura de forma extraña, especialmente para los tiempos modernos. Sobre todo le falta una especie de espolón. Lo llamaremos así en un revólver moderno que sirve para agarrar un poco mejor el arma. Esto se debe a que, al ser un arma de acción simple, a menudo debemos girar el arma en la mano para montar el martillo. En teoría ayuda en la recarga, pero como veremos en la prueba de tiro, no es muy ergonómico según los estándares actuales. Pero tengan en cuenta que cuando esta pistola entra en servicio, se utiliza esta, es la única, literalmente la única, dejando de lado rarísimas excepciones, ocasionales de armas comerciales o de los pocos cientos de revólveres de Collier que terminaron en la India y que se utilizan. Esta es realmente la primera revólver marcial, en el sentido de que fue concebida desde cero como un arma marcial para ser utilizada por una fuerza armada muy específica. Entonces, a este mérito y también los defectos que ya discutimos, los veremos ahora y durante la prueba de fuego. Son resultado de esto. Es un arma experimental, entre comillas. Avanzando, vemos el tambor del arma de 6 tiros, más grande que el de la Colt Patterson, que era de 5. Pequeña nota. Esta arma está pavonada. Si no saben qué es, el pavonado es una técnica de acabado. Prácticamente hacemos que el acero se oxide de manera controlada para que no se oxide y deja esa pátina oscura casi negra. Podríamos decir que los tambores de las Colt Walker originales no estaban pavonados, todos se dejaban simplemente con acero sin terminar, podríamos decir. Entonces, si vemos, las fotos originales de esta arma no tienen el tambor pavonado.
Por cierto, es una manera muy rápida si tuvieran dudas para reconocer si es realmente una reproducción. Basta ver que tiene el tambor pavonado y de inmediato sabemos que es una reproducción, porque seguramente no es un original. Avanzando tenemos esta pieza que casi resalta. Esta es una llave que nos sirve para desmontar el arma, para la clásica limpieza de campo. Esta palanca aquí debajo del arma sirve para cargar las municiones, en particular cuando vamos a cargar. Lo veremos mejor en la prueba de fuego en el polígono. Debemos empujar. Debemos poder sacar, debemos poder empujar hacia adentro el cartucho. Y sepan que se necesita bastante fuerza, mucha fuerza. Entonces esta palanca, que sin querer hacer un juego de palabras, hace palanca, ayuda muchísimo. El gran defecto de la Colt Walker es cómo esta palanca es sostenida por el arma. De hecho, es sostenida por esta pequeña lengüeta con un resorte. El arma es probablemente la pistola más potente del mundo, hasta la aparición del .357 Magnum. Este pedacito honestamente no hace un buen trabajo al mantener fija esta varilla de carga. Veremos durante la prueba de disparo que regularmente, por la fuerza del monstruoso retroceso, esta varilla se suelta, bloqueando la rotación del tambor de esta manera. Históricamente está comprobado que en el uso real en el campo, tanto en Texas como durante la Guerra Civil estadounidense, se usaba un trozo de tela o de cuero para mantener esta varilla pegada al cañón. Esta no es un arma de recarga rápida, así que realmente no necesitamos tanto esta varilla. Durante el combate, así que más vale bloquearla, amarrarla, mientras la pistola de todos modos cicle y funcione bien. Esto también lo probaremos si verán. Al frente tenemos una mira bastante pequeña y sencilla. Órganos de mira muy acordes a la época, podríamos decir. Por cierto, algo muy interesante, la muesca de mira está en el martillo. No la vemos cuando el martillo está bajado, la vemos alineada correctamente solo cuando armamos el martillo, como de esta manera. La posición para la carga es el medio armado que vemos aquí, que deja el tambor libre para girar, así que podemos ir cargando todas. ¿Cuántas cámaras? Cuando vamos a armado completo, hay un pequeño pasador conectado al gatillo, podríamos llamarlo así, que sale y se engancha en estas muescas que vemos en el tambor. Así, el tambor no gira y sabemos que la recámara de disparo está alineada con el cañón. Podemos ver mejor cómo está hecha esta arma, desmontándola en el campo. No haremos un desmontaje completo, ni tocaremos el mecanismo de disparo, porque con sus resortes no saldríamos de ahí. Pero lo que podemos hacer es simplemente poner el arma en media monta. Ahora podemos mover este bloque que mantiene todo junto hacia la derecha del arma. Aquí está que sale. Y cuando sale, además se mantiene dentro del arma. Podemos Maldita sea, sacar todo así es difícil. Lo que podemos hacer es girar el tambor a una posición intermedia y usar la misma palanca de carga, que en realidad se apoya entre un cilindro y otro para hacer palanca. Aquí está, sale. Y separar las dos partes. Aquí está el cañón con el bloque que lo mantiene unido y la palanca para cargar. Este elemento que, como pueden ver, pasa por esta ranura rectangular. En este punto también podemos quitar el tambor del arma que, como pueden ver, gira sobre este eje gigantesco. El tambor es de las partes más pesadas, en absoluto, del arma. Es una pieza fresada de un solo bloque, también porque en esta pieza debemos tener 6 cámaras que soporten la presión de 6 disparos. Y hasta 60 granos de pólvora negra, que no es nada poco. Es una carga muy potente. Hay mosquetes de infantería de la época que tranquilamente usan cargas de 60 granos. Es como un arma larga. Imaginen una pistola que usa munición de Kalashnikov. No estoy exagerando en cuanto a la proporción de la potencia y el retroceso. Como lo ven, es interesante notar que en estas Colt todas estas dos partes del arma en realidad están sujetas por esta pieza, en realidad por este pasador. Esto será crucial cuando la tecnología avance hacia los revólveres, que son una debilidad del sistema. Se desarrollarán revólveres
con también un cierre desde arriba de armazón completo. Podríamos decir que son mecánicamente mucho más resistentes a largo plazo. Armas de este tipo, ya que aquí tienes un solo punto que sostiene toda la fuerza de la explosión, estas armas tienden a deformarse, a volverse cada vez menos utilizables. Pero, repito, la perdonamos porque es casi la primera marcial, podríamos decir. Una pequeña cosa que podemos notar es este elemento aquí. La mano, la hand, es un elemento que hace girar el tambor actuando sobre esta rueda dentada. De hecho, cuando voy a accionar la acción simple, a mover el martillo, como ven, este elemento conectado al martillo se levanta al disparar y el martillo baja. Como es pequeña, el resorte baja y reposiciona la rueda dentada en la siguiente posición. Gracias a World of Guns podemos ver mejor el funcionamiento interno del arma con este hermoso renderizado 3D. El martillo en este momento está a medio armado, ya que esta es la posición en la que deberíamos encontrarlo. Después de haber cargado el arma, el medio armado es de hecho el seguro del arma. El gatillo, esta parte negra, tiene una extensión que interactúa con el martillo, el cual cuenta con una ranura profunda y otra superficial. En la ranura profunda no se puede presionar el gatillo ni mover esta extensión hacia adelante. Solo se puede echar el martillo atrás. ¿Qué haremos? Al jalar el martillo manualmente con el dedo, este retrocede. Y el diente de disparo. El gatillo se coloca en una nueva posición, desde donde puede avanzar al presionarlo hacia atrás y liberar el martillo. Veamos cómo sucede esto. Al presionar el gatillo, este se mueve hacia atrás, la extensión avanza y se libera del martillo. Así puede avanzar y golpear el fulminante, armando de nuevo el martillo. Podemos apreciar qué hace girar el tambor. Notamos cómo el tambor tiene esta sección dentada que es movida por esta extensión, la cual es constantemente empujada hacia adelante por su resorte. Esto es lo que se llama la hand en inglés. Este es el corazón de la patente de Colt. Repito, Colt probablemente no inventó esto, pero ya lo había visto en Londres. Pero esta es la clave de su patente. Porque esto hizo realmente práctica la rotación del tambor. Hizo que amartillar el arma y girar el tambor fuera un solo movimiento y mecánicamente muy sencillo. Observemos qué sucede. Este elemento está simplemente montado en el martillo mismo. Cuando vamos a amartillar el martillo, este elemento presiona la rueda dentada hacia arriba. Y cuando disparamos, simplemente regresa hacia abajo gracias a la rampa diagonal en esta rueda dentada. Y el resorte lo empuja hacia adelante, por lo que se coloca en una nueva posición, listo de nuevo para girar el tambor a una posición adicional. El resorte en la empuñadura impulsa el martillo hacia adelante. Otro elemento clave en todos los revólveres es una pieza llamada en inglés cylinder stop. El bloqueo del tambor impide que el tambor gire durante las fases de disparo y además asegura su correcta alineación. Para eso sirven estos orificios en el mismo tambor. Analicemos cómo funciona este elemento tan particular. Primero, el resorte tiene dos lados. Un lado que mueve este elemento y le da fuerza, el otro lado en cambio baja. Le da resistencia al gatillo. Ignoramos por ahora el lado del gatillo. Este mismo elemento a su vez es un resorte. De un lado tenemos una extensión que entra precisamente en estos orificios, en el tambor. Por otro lado, estas dos alas pueden comprimirse hacia adentro y van a interactuar con un perno, que es una extensión del martillo mismo. Al retroceder el martillo, este empuja hacia abajo el cylinder stop, una extensión del martillo. Noten que hay una rampa diagonal en este momento. A medida que vamos armando el martillo, este resorte se comprime y todo el elemento se desliza por debajo. Se libera en este momento de este perno y se desliza por debajo. Accionado, obviamente, por su propio resorte que bloquea el tambor en rotación. Cuando vamos a disparar, como pueden ver, el martillo con esta extensión pasa. Y puede pasar, porque ese plano diagonal comprime la pieza y como pueden ver se nota su compresión y se reposiciona debajo de este elemento, listo para ser armado de nuevo. Para recargar el arma usamos la palanca que está debajo del cañón.
la cual mueve esta extensión en este ligero cañón diagonal que cambia el movimiento de rotación hacia abajo en un movimiento lineal que empujará la bala dentro del tambor. Montar el arma de nuevo es muy sencillo, solo la colocamos. El tambor, ponemos... Este elemento estaba por ir al cañón. Cuidado, lo colocamos. Lo ponemos todo junto. Empujamos hacia adentro este bloque de cierre. En realidad el arma está lista para usarse. Vamos a probarla porque es un arma realmente especial. Mucha gente que nunca ha disparado revólveres de avancarga subestima lo laborioso que es el proceso de cargarlos y usarlos. Entonces, obviamente, estas armas, como ya hemos hablado, no tienen una recarga rápida. Ni nunca se pensó que fueran para una recarga rápida. Ni estamos en la época de la recarga rápida. Había 6 disparos para defensa, 2 revólveres, y al estar a caballo se podía actuar y retirarse rápido para cualquier operación. La Colt Walker tiene una carga máxima de 60 granos, pero rara vez se usaba esa cantidad, ya que está al límite. Nosotros en este momento usaremos 45 granos de pólvora negra moderna, así que tenemos una buena reproducción de los 50 granos clásicos de la pólvora de la época. Podríamos decir desde este punto de vista cómo se hace. Tenemos nuestro dosificador de pólvora. Había cartuchos de papel con pólvora dosificada, pero no los tenemos. No es mío. Sí, un poco mucho, pero está bien. Ahora, lo ponemos a media altura, así puede girar tranquilamente. Y ahora, espero que se vea, ya que giramos en esta dirección. Y aquí abajo está la varilla. Para cargarlo ponemos la pólvora en la recámara. Perfecto. Ponemos una bala. Históricamente correctas, repito, con las que venían de dotación. Podríamos decir que estas balas son puntiagudas. Cónica. Por eso también, como dijimos, la ranura aquí en la punta, justamente para insertar estas balas. La ponemos. Como ven, no es una operación sencilla. Perfecto. Giramos. Si tan solo quisiera entrar, ¿por qué no entras? Nada, fingimos, ok, ya está en posición, lo logramos. Y luego podemos presionar hacia adentro. Se necesita bastante fuerza. La bola que todavía sobresale. Ok. Y esta operación la tenemos que repetir por cada cámara. Así que de nuevo, no es una operación nada rápida. Polvo. Es aquí abajo donde hay más bolas. Un poco de excepción de O. Aquí. Estamos aquí, pólvere adentro. Pala. Oh. Lo hago desde aquí, Sa. Grábame mientras lo preparo. Si me pongo de este lado para prepararla, ¿dónde está? ¿Dónde está? Hazlo. ¿Haz qué? También con el celular está bien. Mira, hagamos esto. Tomo 6. Ahí, tomo 6 directamente. Mira. Sí, eso es lo que quiero hacer. No es mejor si los apoyo porque la caja está inclinada, no es apoyo porque... Ajá, está bien. Piden corazones, piden orden. Sí.
Ok, después del largo proceso de recarga podemos activar... Está bien, va santo. ¡Lo logramos! Sí, va, espéralo. Veamos si podemos meterlo de alguna manera, porque son pequeñitos. Además hay una mosca que no ayuda. Madre Santa, me siento tonto que no tengo sensibilidad en las manos. Mira, ok, uno ya entró. Como ven, no recarga rápido, pero considerando que no había armas de repetición, era lo único. En ese tiempo tendría 12 tiros con 2 pistolas. Era algo grande. Un poco aplastados. No, está bien, ya vi que llegaron al final. Ok, bueno. Entonces, después de los últimos 10 minutos pasados cargando miserables 6 tiros de la Walker. Entonces, probemos. Estoy emocionado. Si piensan que esta es la 1, tal vez la primera Colt famosa. 2. La arma más potente, es corta, hasta la llegada del 357 Magnum es jodidamente pesada. No es algo que puedas sostener en la mano por mucho tiempo. Preferiría usar la otra mano para aligerarla, pero veamos. Me las arreglo, me ayudo con la otra mano. Ayuda, va alto, Solare, pero me las arreglo con la otra mano porque no se puede. Madonna. Ok. No, espera, ya salí. Él sí. ¿Qué? Ok. Ah, ya veo. Es un defecto de Volker, sí, es un defecto de Volker, nos dimos cuenta ahora. Salió de nuevo el estilo. Ese era el defecto histórico de Volker, que este resorte es demasiado débil. Es algo que van a cambiar en la Dragoon. Y me parece que ya terminamos, sin embargo. Además, un disparador bloqueó la acción. Sí, sí, desarmamos el arma para intentar recargarla. Históricamente era así. Hay un debate en el mundo de las réplicas de armas sobre si, al reproducir un arma como esta, Uberti, también se deben reproducir los defectos del arma. Y es muy divertida. Ok, vamos a desmontarla para intentar recargarla. A ver, veamos. Ni siquiera quiere media monta porque no quiere girar. Ahora hagamos esto. Ni... Aquí tienes. Completamente atascada. Sí, más o menos. Se atascó, sí. Ah, efectivamente. Sí, no puedo. Según yo era ese. Sí, no, seguramente era ese. Caray, ¿sabes qué te diré? Sí. Siempre las uso así. Es pesada, pero no pesadísima. Se puede usar, se puede usar. Dime una más pesada. Esta es demasiado pesada, pero se puede usar. Sí, usar, se puede usar. ¿Por qué no dosis es la parte más larga? Y dosificar. Y dosificar. ¿Por qué no? Oh, entra un poco más. Aquí tienes. Maldita sea. Ah, sí, no podemos golpearla lo suficiente. A veces cortas todo, que yo por las groserías haré que lo deje. Depende, a veces las dejo.
Entonces recordemos una cosa, la grasa. O sea, en este caso no sirve para prevenir... No, no sirve en este caso para prevenir... No, mejor sí las... Marginalmente mejor, marginalmente mejor. Tú me parece... La grasa no sirve para prevenir. ¿Por qué? De todos modos. No, es el ajuste del... Es la bala la que debe sellar. Antes no se usaba grasa. Los manuales de las Colts, sobre todo las Dragoon, indicaban no usarla. Claramente se decía así como era. Ok, segunda ronda de recarga. No entiendo cómo usar esta pistola con una sola mano. Eh... Ah, no lo alineó correctamente. Interesante. Ok, vamos a intentarlo de nuevo. Bien. Porque no tiene la línea correcta. Espera. Sí, los presioné. Nos saltamos una habitación, volveremos. No, bueno. Se cae continuamente. Ok. Aquí tienes, ya acabamos de disparar. La recámara está llena y el tambor no gira. Espera, veamos así, ¿ok? De nuevo. Ok, veamos si lo logramos. Sí, bueno. Entonces, ¿qué digo? Nos detenemos aquí con la prueba de fuego porque toma minutos recargar, pero espero que la demostración haya sido completamente suficiente. Tengo algunas observaciones. Le perdonamos muchas cosas a esta arma porque este revólver fue... Mejor dejémoslo así. La Patterson fue realmente la primera que fue solicitada seriamente por una unidad militar y utilizada de manera seria. Y dio origen a la segunda serie de las Colt. Porque como dijimos, las primeras Colt, las pequeñas Colt Patterson de la empresa que las fabricaba, terminaron en bancarrota. Entonces esto da una segunda vida a la patente de Colt. Sin embargo, tiene serios defectos en el diseño y también en la ergonomía. Uno, claramente es demasiado potente. Se dieron cuenta pronto de que no necesitaban tanta potencia. También se puede disminuir. Dos, este grave defecto de la varilla de carga que históricamente se desprendía. Históricamente, como no eran armas de recarga rápida, solían sujetarse con una correa de cuero o hilo. Precisamente porque tenían este problema. Tanto si tenías que recargar, como viste, es cuestión de minutos, sino decenas de minutos para recargar, así que te quitas esta cosa. La banda, honestamente, no es un gran problema. Hablando ergonómicamente, no es extremadamente pesada, solo que es difícil maniobrarla para recargarla. Pero se lo perdonamos porque es condenadamente divertida. Así que gracias a todos por ver este video. Como siempre, los videos en realidad los hacen ustedes. Como el dueño de esta arma que vino aquí a Bronny hoy para dejarme probarla. Estuvo aquí conmigo pacientemente cargándola y recargándola. Gracias a ustedes que contribuyen al canal con suscripciones, consiguiendo las camisetas del canal. Hacer esto, como saben, no es gratis si disparan. Gracias a quienes dan like, comentan y comparten los videos. Aquí estamos haciendo historia, contando historias. Sí estamos disparando con armas históricas de manera recreativa y deportiva, pero para muchas personas, especialmente YouTube, es algo muy negativo. Esto es lo que hacemos, el algoritmo es lo que es, así que ayudémoslo y denle like. Nosotros, como siempre, nos vemos en la próxima. Gracias.